Estamos aquí. Ahí. Bueno, vean. Hoy lo que quiero es nada más como comentar. Que quiero es como que veamos una serie de conceptos y bueno, al final de la sesión espero que podamos trabajar como con la aplicación y tal vez que veamos algún problema sencillo. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Vean, nosotros estuvimos viendo, y esto yo ya se los he comentado en anteriores ocasiones. Eh, Nosotros hemos visto todo este tiempo lo que es cinemática, ¿verdad? Entonces, como yo les comenté a ustedes, la cinemática basa sobre la descripción del movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente responde a la pregunta, ¿cómo se mueve? Eh, en esta parte de acá, nosotros no contemplamos lo que son las causas del movimiento. Entonces, como ya hemos visto, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que un objeto se mueve 30, 300 metros y su aceleración es tanto ¿verdad? Entonces calcule el tiempo que tarda en recorrer, ¿verdad? Pero no nos dice nada sobre la causa, o sea, por qué ese movimiento se genera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es responder a la pregunta, ¿por qué se mueve? ¿Sí? ¿Por qué el cuerpo se mueve? Sí, Fridi, ¿qué pasó? No, no, profe, ¿dónde hace? Ok. Eh, entonces acá, ¿verdad? Como les digo, tenemos el estudio, ¿verdad? De las causas del movimiento, ¿sí? Entonces, vean, esta presentación tiene una componente de lo que es la historia, pero yo me la voy a saltar porque ya les asigné esa lectura. Entonces yo me voy a saltar esa parte. Ahí ustedes podrán ver los detalles, ¿verdad? Igual si alguno tuviera algún interés, ¿verdad? De comentar algo al respecto, pues con gusto, ¿verdad? Lo podemos ver después de la clase. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, por ejemplo, esta cuestión del movimiento de los cuerpos siempre ha sido um, en la antigüedad, ¿verdad? Se elaboraron teorías al respecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Aristóteles definía que el estado natural de un objeto es el reposo y que se necesita una fuerza para mantener un objeto en movimiento. Eh, Esta física de Aristóteles tenía esa componente que era muy sensorial, ¿verdad? Entonces, cuando yo me refiero que era muy sensorial, quiere decir que era muy, por ejemplo, muy, ¿cómo les diría? Por ejemplo, como que muy asociada a los sentidos, ¿sí? Entonces, hay algo que aquí tenemos que hacer mención. Por ejemplo, es como el típico, no sé si ustedes tal vez han visto esa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así, cotidiano. ¿Qué pasa cuando ustedes se acuestan en el piso? Digamos que ustedes o ponen, cuando ustedes tocan una barra de metal, digamos, así, por lo general, ¿qué experimentan ustedes? Se descarga la No, no, energía pero, esa. pero digamos en sentido, digamos. O sea, qué sé yo, digamos que ustedes vienen, no sé, de correr o algo y se acuestan en el piso y ¿qué sienten ustedes, digamos, cuando...
frío, calor. Sensorialmente, ¿qué dirían ustedes? Que el piso Frío, está más o sea, frío. se siente como frío más. ¿Ah? Bueno, Como tiene una frío. temperatura diferente al cuerpo. Sí, digamos, ustedes, eso es lo que ustedes, sí, como dice Friedel, sí, frío. O sea, ustedes experimentan frío, sí. Entonces, Y ahí por se siente ejemplo, frío. si nosotros asociáramos, o sea, entonces, ¿cómo sería una física sensorial, digamos? Entonces, ustedes la basan en su percepción. Entonces, por ejemplo, ustedes dirían, o mucha gente lo dice, ah, es que vine a jugar bola y, ¿verdad? Entonces se quitaron la camiseta y se tiraron al piso y hasta que, ¿verdad? Es un frío ahí. Entonces, ustedes, eh, si tuvieran que elaborar, digamos, una teoría sobre el comportamiento de la naturaleza, que eso es la física, ¿verdad? La física lo que busca es describir mediante modelos matemáticos cómo se comporta la naturaleza, o sea, describir los fenómenos naturales, ¿verdad? Cuando me refiero a un fenómeno natural, es cualquier cosa que ustedes vean, ¿sí? Una piedra cayendo, ya. Eh, o sea, eso es se llama un fenómeno, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que quieren describir es, o revisar qué leyes hay detrás de eso, o cómo es la forma de describirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes se basan en los sentidos, entonces ustedes podrían decir que la temperatura está asociada, ¿verdad? No sé, qué tan caliente o qué tan frío es un cuerpo, sí, ¿verdad? A grosso modo. Entonces, ustedes dirían que el piso está más frío, porque esa sensación que ustedes sienten, o sea, ustedes sienten más frío, ¿sí? Ustedes sienten más frío, entonces ustedes dicen, no, es que está a una menor temperatura porque yo sentí más frío. Entonces, eso es una descripción, digamos, sensorial, ¿sí? Y eso está como muy presente, digamos, en la mecánica de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, hay algunas ideas que se fueron ahí colando, ¿verdad? A lo largo de los siglos. Entonces, después llegaron Newton, ¿verdad? Y Newton, Galileo, ¿verdad? Todos los experimentos, entonces empezaron como a rebatir esas ideas de Aristóteles, pero no, ¿cómo les digo? Tuvieron mucha resistencia por lo mismo, ¿verdad? Porque no eran cosas a las que se podía llegar como de una forma lógica, por decirlo de alguna forma, porque los sentidos, ¿verdad? Como que daban esa impresión de que las cosas no eran, ¿verdad? Como decían ellos, por decirlo así. Y por ejemplo, otra percepción, ¿verdad? Que tal vez tenían era que ¿cuál es la más común, por ejemplo, en esos tiempos? Ustedes dirían, bueno, ya nosotros sabemos que la Tierra orbita al Sol, pero ustedes ven que el Sol, ¿qué hace el Sol cuando ustedes lo ven por el horizonte? Digamos, cuando ustedes ven el comportamiento, ¿ustedes qué ven del Sol? ¿Quién se mueve? En el marco de ¿Cómo, referencia, profe? ¿quién es el que se mueve? Que el sol ¿O se Y cómo? yo veo mueve. como que se mueve el sol. Sí, Exactamente. Entonces de ahí todas vemos maneras. otra vez, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad eso era lo que Baja. premiaba, digamos. Entonces, por ejemplo, imagínense esas personas que ven, bueno, ve, yo veo que el sol se mueve. Entonces, ¿cuál era la idea que ellos tenían? Eso, ¿verdad? Y asociarlo también, bueno, que de alguna otra forma, pues ahí vemos todo un fenómeno, ¿verdad? Social, ¿verdad? En ese sentido, porque entonces las religiones antiguas, ¿verdad? Hablaban de que el sol era como un dios y, ¿verdad? Y todo el asunto. Y después, ¿verdad? Otras religiones, y como, ¿qué era lo que conocían? Pues la tierra, ¿verdad? Entonces, Profe, y empezó en ese a, entonces también no es cierto que se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra. correcto, entonces ahí es donde La vemos, teoría heliocéntrica, me parece que. por eso les digo, que antes, digamos, la descripción de la naturaleza, o sea, hay cosas que no son lógicas, o sea, que llamaríamos que no son lógicas, ¿verdad? O sea, porque los sentidos, nosotros tenemos una percepción diferente. Entonces, en esos tiempos, eso era lo que eh, prevalecía. Entonces, por ejemplo, decían que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Y eso fue
eh, e incluso, digamos, todo el movimiento de los planetas y todo eso, por ejemplo, lo que es la astronomía, digamos, de la cosmología, llamémosle, de Ptolomeo, ¿sí? Entonces él tenía todo un sistema ahí de epiciclos, le llamaba él. Entonces, por ejemplo, los movimientos de los planetas, o sea, como que vienen y se devuelven y hacen ahí todo, era un movimiento. Entonces, se empezaba a construir a partir de ese conocimiento. Entonces, que bueno, por ejemplo, entonces ellos describían que, por ejemplo, la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Entonces, el Sol giraba alrededor de la Tierra, los planetas giraban alrededor de la Tierra, pero eso, bueno, eso podríamos tener así toda una charla, ¿verdad? Esos son temas muy amplios. Pero entonces tenían todo un sistema ahí de círculos para describir, ¿verdad? Los movimientos de los planetas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso era lo que premiaban en esos tiempos. Como les digo, pues ya después vinieron los experimentos de Galileo, vinieron las observaciones de Kepler, vino Copérnico, ¿verdad? Con su teoría heliocéntrica, que fue muy difícil de aceptar, digamos, por la componente teológica, ¿verdad? Porque también eso es otro detalle, ¿verdad? Interesante a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, la teología anteriormente, ¿verdad? Estaba muy asociada al conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, ya llegó una época, ¿verdad? De la historia en que ya se empezaron como a divorciar esas ramas, la filosofía, la teología, ¿verdad? Entonces ahí hay toda una serie de procesos, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, Copérnico sí tuvo mucha oposición y todo, ya después se aceptó, ¿verdad? Dentro de fue la Iglesia Católica y todo el asunto, y más bien después teníamos jesuitas, ¿verdad? Que más bien después terminaron siendo astrofísicos incluso, ¿verdad? Y no sé si ustedes saben, pero por ejemplo el que eh, ideó la teoría del Big Bang fue un sacerdote, ¿verdad? Entonces son detalles interesantes que vemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al tema en cuestión en cuanto a lo que es las leyes de Newton, ¿verdad? Como les digo, ya ustedes aquí, ustedes van a tener ahí una lectura asignada, entonces ahí podrán ver eh, detalles al respecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a lo que es el concepto de fuerza, ¿verdad? Bueno, eso que les dije anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, lo del piso frío y la barra de metal y todo eso. O sea, en realidad ahí eso tiene que ver con la conductividad térmica, no tiene que ver con temperatura, porque hay un concepto que se llama equilibrio térmico, entonces no es posible que el piso y el aire estén a diferente temperatura. Digamos, son un sistema, entonces están a la misma temperatura. Lo que pasa es que por un proceso de conductividad térmica, cuando ustedes se acuestan, entonces como que hay digamos, como que hay los flujos de energía no son, o sea, como por decirlo así, ustedes le dan más energía a la que reciben del piso, entonces por eso tienen como esa sensación, pero es por conductividad térmica. Entonces, concepto de fuerza, ¿verdad? Entonces, como dijimos, se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces aquí vean, es interesante, bueno, es importante, perdón, destacar que vamos a tener algunos tipos de fuerza que nos van a interesar específicamente, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, por ejemplo, tenemos la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que le llamamos el peso, ¿sí? ¿Alguno conoce en qué consiste esa fuerza? De la fuerza que ejerce el centro del planeta hacia los objetos que están en la parte externa, ¿no? Es Algo así. correcto. Vean, de una vez les digo, hay que empezar a leer ya el capítulo 4, ¿verdad? Y bueno, para
última clase de la próxima semana, pues hoy es más que una parte conceptual y una parte como de ver, ¿verdad? Y problemas muy sencillos, incluso, bueno, hay simulaciones que, ¿verdad? Que podemos trabajar ahí. Para la otra semana, pues sí, ver algunos ejemplos, ¿verdad? O problemas típicos en cuanto a lo que es leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, por favor, ir leyendo el capítulo y, ¿verdad? Y, o sea, pues ustedes tienen que estar estudiando, ¿verdad? No tienen que estar esperando a que, ¿verdad? Que yo les diga, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí, revisar el capítulo. Eh, entonces, tenemos esa fuerza, ¿verdad? Que se llama la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces, el peso. Entonces, esa fuerza tiene su origen en el campo gravitatorio terrestre, ¿verdad? Entonces, es una fuerza que mantiene los cuerpos, ¿verdad? Que hace y que no salgamos volando, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eso sería la gravedad, ¿sí? Entonces, vean, aquí es importante ir introduciendo un concepto que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un diagrama de cuerpo libre, y cuando yo les digo diagrama, ¿verdad? Estamos hablando de que es un dibujo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre, yo lo que hago es un dibujo de la situación. Entonces, en leyes de Newton, eso es importantísimo. Entonces, tienen que empezar a interiorizar, ¿verdad? El concepto de diagrama de cuerpo libre y eh, mucho del éxito en esta parte de Newton es que ustedes sepan hacer bien un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes tienen bien el diagrama de cuerpo libre, ustedes tienen casi que la mitad del problema hecho. Si tienen mal el diagrama de cuerpo libre, entonces todo se va al traste, porque entonces ya ustedes van a plantear las ecuaciones mal y no, o sea, fallaron, ¿verdad? Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, yo lo que hago es una representación del objeto. Por lo general se usa, aquí en esta parte es muy común hablar de cajas, de bloques, de verdad, todo. Entonces, uno representa los bloques, ¿verdad? Como un rectángulo, ¿sí? Pero en realidad estamos trabajando como si fuese una partícula, ¿sí? Aquí todavía no nos hemos desprendido aún de ese modelo de partícula. Eso lo haremos más adelante. De momento, pues suponemos que todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo, entonces es como si fuera una partícula y ahí salen todas las flechas, pero para comodidad en cuanto a la representación de la situación, entonces trabajamos como si fuese un rectángulo, ¿verdad? Entonces los bloques los trabajamos como si fuese un rectángulo. Entonces básicamente aquí lo que es la fuerza de gravedad, entonces la vamos a representar con una flecha, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esto acá, ¿verdad? Esta flecha hacia abajo aquí representa el peso, ¿sí? Fuerza, gravedad, peso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que eh, esto aquí es M por, perdón ahí, no me queda bien, mg, ¿verdad? Sí, ¿estamos de acuerdo con esta parte? O sea, la gravedad siempre, siempre
lo vamos a representar como una flecha hacia abajo, ¿sí? En este caso, ¿qué eje representa ¿en qué dirección va la gravedad aquí entonces? El eje Y. ¿Positivo? Profe, no puede aplicar que vaya para arriba. No, no hay forma. O sea, es que la gravedad siempre, siempre, siempre va. Sí, pero digamos, en el caso de algún problema o algo así. No, la gravedad siempre, siempre va para abajo, siempre. O sea, usted lo que puede definir es sus coordenadas. Usted lo que podría decir es, por ejemplo, y usted lo que me puede decir a mí es algo así. Y como que usted tenga su eje Y, ¿verdad? Entonces usted diga, ah, no, es que yo voy a poner aquí, voy a poner mi Y positivo para abajo, ¿verdad? Sí, eso sí se puede hacer. Que usted defina Y para abajo positivo, pero la flecha siempre irá para abajo. O sea, la gravedad siempre, siempre irá para abajo. Sí. Después tenemos lo que es la fuerza normal. De momento, ¿verdad? Nada más les voy a decir que es una fuerza que surge, ¿verdad? De la interacción de un objeto con una superficie. Entonces, siempre es perpendicular a la superficie, esa fuerza normal. Y bueno, ahorita les voy a explicar la justificación. Pero en este caso, por ejemplo, entonces vean, aquí yo tengo, esta es la superficie, ¿verdad? Sobre la que está este bloque, digamos, ¿sí? Entonces esa fuerza normal es perpendicular. Cuando yo hablo de que es perpendicular a la superficie, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo digo, Que cruza como Como que se cruza con la otra superficie. esto sería N. Bueno, aquí, ¿verdad? Hay que poner las flechitas porque son vectores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo digo que, por ejemplo, aquí dice, esa fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces yo lo que estoy diciendo es que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Aquí. ¿Sí? Entonces esa fuerza normal siempre, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Por ejemplo, vamos a ver si es que aquí yo no sé si se puede rotar. Bueno, yo no sé, creo que no. Por ejemplo, vamos, si ustedes tuvieran algo así. Eso me va a quedar bien raro, pero ahí no. Entonces, esta es la superficie. ¿Cómo iría la fuerza normal, digamos? ¿En qué dirección? ¿Cómo hago yo para formar aquí un ángulo de 90 grados? Aquí. Algo así. Sí, sería algo como así, ¿no? Sí. O sea, está como torcido. Pero aquí, entre la superficie y la fuerza normal, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces me quedaría que esta sería la dirección. Sí, aunque esté torcido, ¿no? perdón. Considera esa flecha, no debería, la de arriba no debería ir como totalmente recta. ¿A qué se refiere totalmente recta? No, porque es que Es vea que que, aquí hay una inclinación. ah, Aquí hay una inclinación. La fuerza normal es perpendicular a la superficie. O sea, lo que interesa es que entre la superficie y ese vector de fuerza, el ángulo sea 90. Por ejemplo, en este caso aquí, vea que la superficie viene acá, aquí donde la estoy señalando, pero la normal, entonces, para formar un ángulo de 90 con la superficie, sí, tiene que ir en esta dirección. O sea, no hay de otra. ¿Sí? ok,
Entonces, vean, aquí esta fuerza normal, ¿verdad? Es como una fuerza ahí de reacción que hay entre la superficie y el cuerpo, algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya ahorita vamos a ver, ¿verdad? Aquí nada más voy como introduciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo les dijera a ustedes que me analicen el equilibrio de fuerzas en esa situación, ¿verdad? En esta de aquí, en esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Aquí estamos en un solo eje, nada más, ¿verdad? Nada más, lo único que quiero pedirles es que me hagan lo siguiente. Vamos a hacer como la suma de las fuerzas, nada más. La suma de fuerzas en el eje Y. No les estoy pidiendo nada, o sea, ahorita no hemos visto propiamente las leyes de Newton, no las hemos visto, ¿verdad? Nada más lo que quiero es que hagamos un ejercicio, ¿verdad? Antes nada más vamos a sumar las fuerzas, punto. O sea, nada más vamos a ver quién va para arriba y quién va para abajo. Entonces, por ejemplo, aquí esta n va para arriba, entonces sí, pongámosle que es positivo, ¿verdad? Sí. Y la fuerza de gravedad, entonces va hacia abajo. Entonces, si hacemos como una contabilidad de las fuerzas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, tendría esa ecuación. N menos mg. Eso es la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Después veremos, pues, ¿verdad? Leyes de Newton, ya en toda la regla, ¿verdad? Entonces ya podríamos definir, por ejemplo, cuánto vale N, si hay o no hay movimiento, etcétera, ¿verdad? Aquí nada más lo que quería era como darles esa idea, o sea, estamos comentando las fuerzas y darles idea, ¿verdad? De qué más o menos trata cada una de ellas, introducir lo que es el concepto de diagrama de cuerpo libre. Después tenemos lo que es la tensión de las cuerdas, que es otra fuerza que nos va a interesar. El ejemplo más común de esto, ¿verdad? Por ejemplo, y lo vamos a ver, es tener, por ejemplo, un sistema de poleas. Entonces, por ejemplo, podríamos tener algo como así. Suave, aquí. Entonces, por ejemplo, podríamos tener algo como esto. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, dígame, así, nada más hablemoslo. ¿Qué fuerzas creen ustedes aquí? Por ejemplo, bueno, vean que aquí vamos a tener, como les digo, ¿verdad? Lo que es la fuerza de la polea, que viene en esta dirección, para arriba, ¿verdad? Sí, la fuerza de la polea viene así. Pero ¿qué otra fuerza creen ustedes que esté ahí involucrada, jugando ahí, en ese sistema? Gravedad, ¿no? Claro que sí, el peso, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá dos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la tensión de este bloque, pero la gravedad, ¿verdad? Atrae a ese cuerpo hacia el centro de la Tierra, entonces ahí tenemos una interacción ahí entre diversas fuerzas, ¿verdad? Estamos. Entonces, bueno, eso sería la tensión de las fuerzas. Y después, por último, tendríamos lo que es la fuerza de roce, ¿sí? Que es la famosa fricción, ¿sí? Es que me quedé callado un toque. Es que estaba viendo la lista como para hablar de la asistencia.
tranquilo. Bueno, Yo pensé que era mi internet que estaba fallando o algo. no, es que me puse a ver la lista, entonces como vi que solo habían 5 que no estaban, entonces era para ver quiénes no estaban, ¿verdad? Entonces pues me quedé ahí como en stand-by. Ah, ya. Entonces tenemos, bueno, la fuerza de Ross, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción. Sí, entonces, bueno, si quieren hagamos algo, como para dar un receso. Veámonos a las 10:20, ¿les parece? No, 10:20 es mucho. Veámonos a las 10:15, ¿sí? Ok, profe. Ok, Ya profe. quedan ¿Está bien? como, sí, nos queda muy poco tiempo y la verdad es que esta parte sí me interesa como que vaya eh, junta, o sea, que no se me corte. Entonces sí, podemos vernos a las 10:15. No sé, de momento, ¿qué les parece el tema? ¿Interesante? ¿Aburrido? Sí, está interesante, profe. Se ve bien Sí, profe. interesante. La verdad es Sí, muy profe, súper interesante. Sí, Profe. pero esta parte es muy chiva. Entonces, no, está bien. Entonces, si no, tómese un receso para que descansen un poco. Y ahorita nos vemos. Yo voy a tratar de subir de una vez el video de la vez pasada para que ya esté ahí. Entonces, nos vemos.